Hola Carlos, Muy buenas, Manuel. buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de, bueno, de remediación de suelos contaminados, ¿no? Y de este tipo de acciones que cada vez, yo creo por lo menos desde mi punto de vista, aparecen más en el mercado, en nuestra sociedad, en nuestro mercado de la ingeniería. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación actual para todos aquellos que nos estén escuchando y realmente no tengan un concepto muy claro de qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la situación actual de ese proceso de remediación de suelos desde el punto de vista de una ingeniería como la nuestra, desde el punto de vista de la consultoría? ¿Cuál es el proceso normal por el que nos llegan los clientes? Y si ha habido una evolución en los últimos años, tú llevas ya unos cuantos años de experiencia con este tema. Voy a empezar a contestarte primero a cómo es un proceso normal de un trabajo en suelos contaminados. Lo primero que hacemos, sobre todo, es asesorar qué tipo de problema tiene un cliente. A mí me gusta a veces hacer la similitud como cuando alguien está enfermo y no sabe lo que tiene. Normalmente te puedes encontrar un problema que necesitas investigarlo. ¿Qué implica investigarlo? Implica que tienes que tener muy claro todos los conceptos asociados a ese suelo, qué problema tiene, las aguas subterráneas están afectadas, que parece que siempre hablamos de suelos, pero las aguas subterráneas son realmente el vector de esta contaminación, y qué implicaciones tiene más allá de lo que es tu activo, porque muchas veces hay implicaciones fuera de tu activo. Conocer esta parte, hacer un modelo conceptual muy claro de lo que tienes es el primer paso. A veces puede ser que un cliente nuestro ya conozca que tiene un problema y lo que necesita es que amplíes esta investigación, o gente que realmente viene con su problema y no sabe por dónde empezar porque se lo ha encontrado al comprar un activo o al tener un accidente, un problema, y es cuando demanda este tipo de servicio. Y la clave fundamental es entender perfectamente qué problema tengo, porque si no, no le puedo dar una solución. Y esto es una clave en ingeniería. En ingeniería, si no sé qué tipo de puente y qué problema es el que va a solucionar el puente quiero hacer, no podré jamás hacer un buen puente. Esto es igual en suelos contaminados. Si no sabemos el problema que tenemos, tipo de contaminante, hidrogeología, movilización, focos, receptores, todo esto muy claro, lo que vayamos a hacer con respecto a la descontaminación no va a funcionar. De hecho, me hablas tú de qué ha pasado antes, cuando comienza un poco todo esto. ¿Qué quería un cliente que se encuentra un problema que le paralizan una obra por un tema de suelos contaminados? ¿Cuánto vale descontaminar esto? Y deme un plazo, ya. Ya, rápido. Y tú le dices, no lo sé. Es que no sé qué problema tienes. Si no sé qué problema tengo y yo ahora te doy una respuesta, no te la estoy dando bien. Tengo un margen de incertidumbre altísimo. Te voy a decir que son 5.000 euros o 5 millones de euros y en ese margen no me voy a equivocar y voy a proponerte tener este tipo de proyecto. Eso es un error, bajo mi punto de vista. Es necesario ir invirtiendo el dinero en investigación e ir dando los pasos adecuados para que el proyecto de descontaminación, el proyecto de remediación, realmente valga para algo. Si no, estaremos alargando plazos y gastando unos recursos que se van a gastar eso en... Empezamos trabajos de descontaminación que no funcionan, que no acaban de alcanzar los objetivos, y esto está pasando mucho en el pasado. El cambio de mentalidad, cada vez mucho más clientes que ya han pasado por estos procesos y ya saben, además por el propio sector, o sea, porque en general el sector ya interpreta todo de esta manera, conseguimos que las investigaciones estén mucho mejor valoradas y los proyectos de remediación, el pensar en el proyecto de remediación también tenga un valor añadido mayor. Ahí es donde vamos nosotros. O sea que esa forma de pensar, donde ponemos la materia gris, o sea, en cómo hago la investigación, cómo defino el modelo conceptual y cómo voy a hacer la remediación. Pero simplemente porque la primera parte es la negación. Sí, no me puede estar pasando. Esto no, pues si yo tenía este proyecto y vamos a hacer esto de esta manera, no, es la primera, voy a negar esto, vale. No lo niegues, asume lo que tienes y ahora elige. De verdad que tenemos en España la suerte de llevar mucho tiempo trabajando en esto, encontrarás un socio que sea el que te pueda ayudar para llevar esto de acuerdo, tiene que ser tu asesor técnico y es el que te tiene que explicar cómo poder desarrollar esto. E igual la primera solución que te propone no es la que a ti te gusta. Habla con otro. Es decir, si no estamos diciendo que esto tiene que ser una cosa, no, tienes que asumir que este problema hay que resolverlo. ¿Qué ocurre? Conocemos casos, o yo conozco casos en los que se han identificado problemas de suelos contaminados o aguas subterráneas, se aparcan un tiempo y de repente cambia la estructura de la empresa y se decide vender ese activo. No puedo. Bueno, ha llegado a ocurrir, esto lo he vivido yo, el caso de que aun sabiendo que está esto, se silencia. Por hoy teníamos que haberlo hecho,
Y no por nada malo, sino y cuando te hacen una due diligence, cuando vienen a comprarte el activo, Aparece, identifican el problema. Y aparece el entonces pasivo. es cuando, vale, por lo menos conoce tu pasivo, que tengas claro lo que hay, que tú sepas lo que tienes. Esto es fundamental. Ser empresa era mucho mejor conocer tú tus problemáticas internas y no que alguien te lo pueda hacer desde fuera. Y esto vuelve a ser lo mismo. Este es el asesoramiento técnico que tenemos que dar a un cliente. Decirle, sabes que tienes un problema, conócelo. A lo mejor ahora no estás en el momento para hacer mucho más. Vamos a hablar con la administración, vamos a hacer las cosas más importantes dentro del problema y vamos poco a poco. Pero no creo que es el peor mensaje que le pueden dar, el peor consejo es, bueno, apárcalo en un par de años y ya veremos lo que hacemos. Me interesaba ver tu visión internacional. Estamos en una multinacional, tenemos la suerte de compartir un montón de charlas, un montón de reuniones con colegas nuestros. Y bueno, en el último comité ejecutivo europeo, charlando con gente, me llamaba la atención lo evolucionado de otros mercados en comparación con el nuestro. Y no sé si solo es casual, si estamos... ¿Cuál es la posición del mercado español a nivel o no sé si llamarlo concienciación, inversión, análisis del mercado español en comparación con otros? ¿No? Me llamaba la atención lo avanzado, por lo menos en nuestro perfil del mercado italiano, en nuestro caso, también del mercado estadounidense en algunos casos, no europeo, estoy hablando. No sé, me llama la atención. Veo como mucho contraste, ¿no? En las reuniones de mercados muy avanzados, como con mucha cultura, que trabajan muy habitualmente en el tema, y otros que lo miran como un poco de reojo. ¿Cuál es la posición de España ahí? Igual nosotros estamos un pasito por detrás, quizá en Italia o quizá en Francia. Estados Unidos estamos muchos pasos por detrás porque Estados Unidos ya es, bueno, Estados Unidos prácticamente son los primeros que se enfrentan por casos históricos. Podríamos hablar así de algunos, pero por no dar traer mucho detalle, ellos ya en los años 70 y 80 tenían problemas en los que sí que construían casas, sí que tenían una fábrica en zonas contaminadas. Todo el mundo conoce la película de Erin Brockovich, el tema del cromo. Bueno, pues es que, pero esto viene de muy antiguo. Aquí en España cambia un poco, en Europa es a raíz de Holanda la que más se mueve, por ejemplo el mercado holandés ya está muy maduro. El mercado holandés también es un país pequeño, sus mayores problemáticas son los contaminados, pues ya no es que tengan grandes sitios contaminados, con lo cual son ellos los que tienen un conocimiento que exportan y lo hacen en otro tipo de consultoras y demás. En Francia, por ejemplo, sí que quedan muy definidas o tienen mucho más claras las empresas que se dedican a investigar y las que se dedican a descontaminar, a remediar. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando ya entras al detalle son ramas de ingeniería diferentes, hace falta llegar a este punto. Entonces en España estamos en un nivel en que hay empresas grandes yo digo pues, con más de 50 personas dedicadas en exclusiva a esto, muy buenas, en las que falta un poco quizá dar ese siguiente salto, todavía una mayor profesionalización, según mi opinión, esto es lo que yo creo. Pero estamos llevando un muy buen camino. También es verdad que donde más la legislación y la administración ha sido más proactiva, han surgido más empresas, ¿no? Hay empresas más pequeñitas, pues más dedicadas en el País Vasco, más dedicadas en Cataluña, porque bueno, pues ha habido una mayor proactividad por parte de la administración. Y donde realmente es sorprendente cómo están funcionando es en Sudamérica. Hay países que tienen una legislación bastante potente en temas de suelos contaminados, por ejemplo Perú, y está siendo muy exigente y tiene mucha gente trabajando en esto y en emplazamientos industriales grandes están siendo bastante restrictivos. Por lo tanto, en Perú se están desarrollando también, bueno, pues importantes trabajos de descontaminación de suelos. Y empieza a sonar en algunas partes del norte de África. Y sobre todo en Middle East hay también operaciones muy potentes de descontaminación de suelos. ¿Por qué? Porque al final es un recurso que todo el mundo entiende que es finito y afecta a las aguas subterráneas. Y aquí es donde viene toda Sí. la problemática. Y está muy enlazado con afectar a un ecosistema o con afectar a aguas superficiales. Entonces, no es un tema que se pueda tratar solo y exclusivamente desde un punto de vista. Te hilo el concepto del tamaño, la internacionalización, con un concepto muy presente dentro de WSP, que es el de Future Ready, el de la innovación. Entiendo que en un mercado, en un submercado como el que estamos hablando, la innovación sea un punto que está a la orden del día. O sea, Clave, es clave. cada mes. ¿Nos puedes comentar un poco alguna cosa que te llame la atención de lo que o bien tenemos ahora o bien tendremos dentro de muy poquito? Ahora mismo, para mí, la clave es el tema de hacer... hemos hablado de investigación y de descontaminación, vamos a poner dos cosas claves. En la parte de investigación, la primera. Como hemos dicho inicialmente, todo lo que se invierta en investigación va a ayudar a que los proyectos de remediación se vean mucho mejor, con lo cual acortaremos plazos y costes. Vale. Hay una parte que son las investigaciones de alta resolución. Los métodos tradicionales de investigación, bueno, pues se van quedando un poco
cortos y complejos, los sondeos tradicionales con muestreos manuales. ¿Qué existe ahora? Una mayor capacidad tecnológica para poder obtener muchos más datos y modelos 3D, acotando muy bien esa contaminación e interpretando muy bien esa movilización de un contaminante en una franja de arenas entre dos franjas de limos, por ponernos un poco técnicos, ¿no? Es decir, cómo se moviliza, cómo funciona, qué tipo de contaminantes, investigaciones isotópicas para ver la degradación de un contaminante. Esta parte es la que está siendo ahora la punta de lanza, ¿no? Claro, es una investigación que es costosa, pero te da una imagen muy, muy buena. Entonces hay que tratar de ir en esa dirección, de convencer al cliente para que vaya incluyendo estas metodologías de alta resolución de investigación para tenerlas. La parte de remediación, lo que ha entrado ahora ya lo decíamos hace mucho tiempo, pero ahora es fundamental, es la parte de los recursos que vas a gastar en una descontaminación. No puede ser que gastemos toneladas de agua y toneladas de combustible para descontaminar un entorno. Me gusta usar mucho la palabra sostenible porque parece que no usamos otra Para cosa, todo, ¿vale? sí. Pero realmente es ser lo más eficiente posible en una descontaminación, en el consumo de recursos para ella. Desde una cosa muy tradicional, que era una bioremediación de un suelo, que es a partir de un contaminante biodegradable, un hidrocarburo, identificar cuáles son las bacterias y los aditivos que necesitan esas bacterias para que degraden y consuman este hidrocarburo en un suelo contaminado. Esto es algo, por decirlo de alguna manera, casi tradicional. Sí. Pero ahora vayamos un poco más allá. Vayamos al punto en el que queremos actuar sobre un contaminante más complejo, en el que quizás estamos tratando de que no se movilice, pero no queremos estar bombeando grandes cantidades de agua o movilizando recursos. No, vamos a buscar que a lo mejor en el plazo, en el tiempo son más largas, pero nos permite que esta descontaminación sea con un consumo energético mucho menor y un consumo de gastos mucho menor. Vamos a analizar esto caso por caso. Esta es la parte interesante. Y como tercera pata, los famosos contaminantes emergentes. Esto un poco quizá lo está viendo mucha gente. En este mes largo he encontrado un maravilloso proyecto en Hungría, en el aeropuerto de Hungría, que son los compañeros nuestros, sobre los famosos PFAS. Hay un proyecto de investigación y descontaminación muy potente que se ha hecho. Un poco para quien no lo conozca, se trata de compuestos que se usaban en las espumas contra incendios, pero que también se encuentran en teflones o en plásticos de ropa, bueno, que son muy estables, muy difíciles de degradar y que generan ciertos daños cuando entran en contacto con los receptores, que puede ser desde la biota o nosotros mismos por cualquier ingestión de agua y demás. Pues han hecho un proyecto interesantísimo desde cómo identificar y muestrear adecuadamente estos PFAS, tener unas muy buenas metodologías, hasta cuáles son las mejores acciones para su descontaminación. Es muy potente. Entonces, ahí es donde creo que son las tres patas. Remediaciones sostenibles, investigaciones de alta resolución y cómo tratar realmente el problema de los contaminantes emergentes, uno de ellos los PFAS. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por Gracias. este rato y la información que nos has dado. Ha Muy sido un bien. placer. Gracias, Manuel.